¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos sin más a inmiscuirnos, a zambullirnos en la misericordia de Dios en este sacramento de la reconciliación. Para eso me voy a achicar nuevamente, me voy a poner a un costado para que ustedes me puedan ver. La reconciliación. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Si uno tendría que definir lo propio del sacramento de la reconciliación, lo que hace que este sacramento sea este sacramento y se distinga, de los demás. También es llamado sacramento de la penitencia, ya lo van a ver, y por eso a veces el Código de Derecho Canónico o el Catecismo de la Iglesia Católica, recuerden que las frases a veces son confusas, que no son lo que parecen. El CIC no es Catecismo de la Iglesia Católica, sino Código de Derecho Canónico en latín, y el CEC no es Código de Derecho Canónico, sino que es Catecismo de la Iglesia Católica, Ecclesia en latín. Nos dice el Código de Derecho Canónico en el 959, en el sacramento de la penitencia, los fieles, vamos analizando siempre los primeros números, que confiesan sus pecados a un ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que hirieron al pecar. Fue marcando distintas palabras, ahora vamos a ir al segundo, porque en realidad recuerden que siempre los primeros números son aquellos que de alguna manera sintetizan, engloban todo el contenido posterior, en este caso del sacramento de la reconciliación o penitencia. Marqué algunas palabras porque van a ayudar a responder el resto de las preguntas. Vamos a ver que en realidad a la pregunta de quiénes pueden acceder al sacramento de la reconciliación son aquellos fieles, es decir, los que han sido ya bautizados. Y que una vez bautizados, a pesar de habérseles perdonado el pecado original, de alguna manera vuelven a pecar y por lo tanto para poder volver a reconciliarse como una especie entre comillas, muy entre comillas, rebautismo, como para que se entienda esta idea de reconciliarse nuevamente con Dios, conciliación primera que habíamos tenido por el bautismo justamente, volver a estar en contacto, en comunión, en relación con Dios, ¿no? Es como cuando uno va y le pide perdón a una persona o acepta el perdón de otra persona y la relación empieza a fluir nuevamente, ¿no? Como que uno empieza a tener de vuelta confianza en esa persona poco a poco, según lo que haya sucedido, o por lo menos no existe esa bronca interna de decir me hiciste esto o esa culpa de decir te hice esto a vos. Habla de quién va a ser, qué es necesario, quién es el ministro. En realidad habla de ministro legítimo, ahora vamos a profundizar, pero en principio necesitamos un ministro en este sacramento, no puede ser cualquier persona. Y ya vamos a ver que dentro de los ministros tampoco pueden ser todos los ministros, y dentro según qué pecado tampoco pueden ser todos los ministros, ¿no? Incluso hay una división que el Papa Francisco al haber lanzado hace un tiempo el año de la misericordia, uno de sus últimos años de pontificado, no recuerdo precisamente cuál, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, en el fondo extendió e igualó para que todos los ministros, salvo los diáconos, puedan celebrar y presidir este sacramento. Nos habla de que no se trata de ir como una suerte de lavado de conciencia o ir a fin de recibir como una pastilla que me ayudaría a sanarme de una enfermedad que uno puede tener. Habla de un verdadero arrepentimiento, habla de un verdadero enmienda, intentar reparar lo que uno hizo antes de recibir esa absolución. Absolución que va a poder ser negada en casos muy puntuales, cuando prácticamente no se
o mejor dicho, quede en evidencia que la persona no está arrepentida o no tiene ningún tipo de intención de reparar lo que hizo, ¿no? Entonces, puede ser que se den casos donde el ministro no dé la absolución porque no están dadas las condiciones, no porque él quiera, sino porque la persona que va al sacramento de la reconciliación no cumple con las condiciones necesarias. Es como que yo te estoy pidiendo perdón y no estoy arrepentido de lo que te hice, y vos me estés pidiendo perdón a mí y no estés arrepentido o arrepentida de lo que me hiciste. Entonces no tiene mucho sentido esta cuestión, ¿no? Es imposible volver a fluir una relación que no esté fundada en la verdad. Toda relación que está fundada o minada de mentiras es muy difícil que pueda prosperar. No es fértil esa relación. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados, ¿no? Este de alguna manera va a ser el efecto del sacramento. Vamos a obtener, se va a actualizar, se va a hacer presente el acto de misericordia de Dios de perdonarnos y una vez más darnos la oportunidad de encontrarnos con Él. Nos va a ayudar a sanar los efectos de esa ruptura de relación con nosotros, con los demás. Nos va a dar la fortaleza también, ya vamos a ver, de poder reparar lo que podamos reparar de la situación que hayamos cometido o que otros hayan cometido con respecto a nosotros. Obviamente que la base de la conversión, obviamente que la base del arrepentimiento y de la enmienda no es tanto por lo que me puede llegar a pasar, sino por una verdadera conciencia de decir que lastimé a alguien, ¿no? O sea, surge una verdadera conversión desde el amor. El sacramento de la reconciliación no hay que entenderlo desde el lado de la mera culpa, sino de una culpa válida en su justo lugar, pero su justo lugar lo encuentra cuando es pensado dentro del gran marco o el gran ambiente del amor. El fondo de la figura de la culpa tiene que encontrarse en ese trasfondo a la manera de la Gestalt en el amor, ¿no? Es como que fallé en mi donación a Dios, fallé en mi donación a los demás, fallé en la donación a mí mismo de intentar buscar el mejor camino. Ya vamos a ver que el pecado en el fondo es un absurdo. De hecho, es interesante pensar desde de entrada cuál es la experiencia del pecado y a qué le llama pecado la Iglesia. Porque generalmente ha sido hasta un poco desvirtuado o en algunos ámbitos hasta sobreexagerado o visto pecado donde en realidad no hay pecado. El pecado es una falta contra la razón, una falta contra la verdad, una falta contra la conciencia recta. En el fondo es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. No sé, la Iglesia a veces utiliza frases medias fuertes, pero hay que entender la perversión no en el sentido como quizás uno la comprende, como algo perverso es alguien que se puede comer una persona, digo, no sé, eso sí es algo perverso. Pero perverso significa como que modifica lo que está ahí adelante, en ese sentido, modifica el proyecto de Dios, no sigue de alguna manera lo que Dios había establecido. Entonces de alguna manera es algo perverso. Modifica, transmuta, por así decirlo, el orden de la creación. El pecado, como decíamos, es una falta de razón, de verdad, de conciencia recta, porque si uno conoce la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no tiene por qué llegarnos de manera extraordinaria por una voz mística que nos hable y nos dice lo que hay que hacer. En nuestra conciencia hay algo que se llama ley natural, que puede conocer nuestra conciencia, mejor dicho, que no es otra cosa que verdades morales fundamentales que el ser humano puede acceder, porque Dios estableció que la conciencia del ser humano las pueda conocer. Es parte de ese proyecto de Dios para la creación, y ese gran proyecto que se llama ley eterna divina, que Dios tiene para el universo entero de todos los tiempos. El ser humano puede tener acceso a una porción, por así decirlo, de esa ley eterna divina, que es la ley natural. Entonces todos sabemos que matar
va a decir la iglesia es algo malo, todos sabemos que hay que honrar a nuestros padres y a nuestra madre, todos sabemos que en el fondo hay un Dios y hay que adorarlo, o bueno, eso, ¿no? Las distintas interpretaciones de la ley natural, que si uno se mete en ese tema es bastante complejo, porque hay cuestiones que son más evidentes, hay cuestiones que son menos evidentes y otras que son menos evidentes, ¿no? Como si hubiera leyes o de ley natural en un orden primero que es súper evidente a todos, por ejemplo el valor de la vida humana que está por encima de todo lo demás, y por último podemos tener capaz que algo que se nos está manifestando últimamente son los derechos naturales relativos con el medio ambiente, ¿no? Entonces a poco vamos descubriendo que ese orden de la creación desde una perspectiva cristiana también se nos manifiesta la conciencia humana en general, más allá de su religión, con respecto al cuidado del medio ambiente, y no solamente por una cuestión de que el mundo puede tergiversarse en su temperatura y por eso podemos morirnos todos, ¿no? Sino porque se va descubriendo el valor también del entorno. Entonces, de alguna manera es eso el pecado, es una falta contra el orden de la creación, contra el proyecto de Dios, y en ese proyecto de Dios es una falta contra nosotros mismos, es agredirnos a nosotros mismos, es un absurdo, porque si uno quiere buscar lo mejor para sí mismo, el pecado no es lo mejor para sí mismo, porque nos aleja de ese proyecto de Dios. Y por lo tanto es un absurdo, es como que intentamos vivir una vida absurda, intentamos hacernos mal también a nosotros mismos, a los demás, buscamos, al poner otros bienes como fines últimos de nuestras vidas, el dinero, el poder excesivo o lo que fuera, el placer como único bien a seguir, la satisfacción personal y nada más, y lo sacamos a Dios de ese último fin, todo el esquema nuestro, el mapa del mundo, de la realidad, del universo, de nuestras relaciones, se pervierte, se vierte, se cambia el orden y lo vemos de alguna manera distorsionado, y en vez de alcanzar lo que creemos que va a ser nuestra plenitud, estamos alcanzando nuestra deshumanización. No hace falta ver mucho, un ejemplo claro es el medio ambiente. O sea, con ese afán de buscar riqueza, poder instalarme en el mundo globalizado de la industria con una papelera, soy capaz de contaminar todo un río, que se muera gente, de poner antenas y que quizás la radiación termine generando algún tipo de enfermedad o, no sé, distintas actividades que pueden promover procesos naturales de deshumanización, ¿no? Entonces, es una falta contra la humanidad misma, contra uno mismo, ¿no? Nos hieren en lo que tenemos de más auténtico, hiere nuestra capacidad también de solidaridad, de darnos a los demás, de ofrecer a los demás lo que realmente les hace bien. Después, obviamente, que podemos decir que en primer lugar es una ofensa a Dios porque es una ofensa contra su plan, pero también es una ofensa contra uno mismo, contra los demás y contra el entorno. A lo que voy es que no es ese acto, no solamente es ese acto concreto con el que yo hago, y no como cuando uno iba a la escuela y se tenía que confesar si iba a una escuela católica y entonces le decía el cura, no, la verdad que me peleé con mi hermano o con mi hermana y no hice la cama, le grité a mi mamá, a mi papá, ¿no? Digo, el pecado es algo mucho más profundo, o sea, está minado por esos pequeños actos que nos van deshumanizando, pero realmente el pecado problemático es el pecado que daña realmente, que nos daña en gran cantidad y cualidad a nosotros mismos, a los otros y a los demás. De hecho, la Iglesia es sabia en ese tema y va a dividir, ya como lo vemos a continuación, que hay pecados mortales y pecados veniales. O sea, claramente los dos son malos, los dos nos deshumanizan, los dos son un absurdo, los dos es intentar encontrar el camino de la plenitud por un camino errado. Pero hay caminos que erran más que otros, o más peligrosos que otros, más deshumanizantes que otros, más falsos que otros, más egoístas que otros.
En eso vamos a tener obviamente el llamado pecado mortal, que es el pecado por excelencia, el pecado que rompe relaciones con Dios, podríamos decirlo. No porque Dios diga que al vernos pecadores entonces rompa Él la relación con nosotros, sino que somos nosotros los que nos alejamos de Él al hacer esto, ¿no? Pero en algo también tenemos que reflexionar y también ponerlo en su justo lugar el pecado mortal, porque no es siempre tan sencillo que nuestros actos automáticamente son pecado y pecado mortal. Se tienen que dar tres condiciones que son bastante complejas de que se den juntas. No imposibles, pero sí bastante complejas de que se den juntas. En principio, tiene que haber materia grave. Es decir, que la finalidad del acto en sí misma, no la intencionalidad con que yo lo hago, sino la finalidad del acto en sí misma, lo que la teología moral va a llamar el objeto moral, la finalidad del acto, qué sé yo, por ejemplo, matar significa, entre comillas, podríamos traducirlo como quitarle la vida a alguien. Dar limosna podría significar como objeto moral ayudar a alguien que tiene una necesidad material a poder satisfacer esa demanda mediante una ayuda solidaria. Más allá de por qué mate, más allá de por qué haga limosna, ¿no? Que eso es la intencionalidad del sujeto que la hace. Pero si nos paramos a mirar el acto en concreto, podemos decir que todo acto en sí mismo tiene una finalidad. Si esa finalidad del acto es grave, entonces se dará lo que se llama materia grave. Si no es tan grave, pero no es en correspondencia con el proyecto de Dios, podemos hablar de materia leve. Entonces, dependiendo de la materia, en primer lugar vamos a poder decir si un pecado es mortal o si es venial. Pero no solo tiene que haber materia grave o venial, sino que también tiene que haber plena conciencia de la persona o suficiente grado de conciencia de la persona de saber qué es lo que está haciendo y que lo que está haciendo es malo, ya sea malo grave o gravemente malo o venialmente malo. Pero a su vez tampoco es suficiente que haya pleno grado de conciencia, sino que a su vez también haya entero conocimiento y consentimiento de la persona. Es decir, que la voluntad de alguna manera me lleve también a hacerlo. Entonces, el objeto es malo, ya sea gravemente malo o venialmente malo. Sé que lo que voy a hacer en realidad está mal, gravemente mal o venialmente mal, y a su vez también quiero hacerlo. Cuando se dan esas tres condiciones, es ahí cuando realmente existe el pecado mortal o el pecado venial. El pecado venial, a su vez, también puede existir cuando la materia es leve, como ya lo veníamos diciendo, o se puede hacer un pecado venial cuando la materia es grave, pero no hay, de alguna manera, plena conciencia y entero consentimiento. Entonces uno podrá decir que lo grave o lo venial a su vez también va a implicar una responsabilidad que va a tener que asumir el sujeto que realizó ese acto. Obviamente que la responsabilidad y la necesidad de reparar lo que pueda reparar va a ser mayor cuanto más grave sea el pecado y menor cuanto menos sea el pecado, ¿no? A toda culpa que viene atada a la responsabilidad del acto, le corresponde una pena, y por lo tanto también las penas de los pecados veniales serán menores y la pena de los pecados mortales serán mayores. Lo mismo sucede en el ámbito del derecho, ¿no? De una falta grave, un crimen, tiene obviamente una pena mayor que un hurto con arma blanca sin necesidad de haber, no sé, hecho ninguna maldad más que amenazado, ¿no? Deplorable, denunciable, pero no es lo mismo eso que un crimen, se entiende la diferencia. Entonces hay 25 años a uno perpetuo y al otro le dan 3, 4 años con posibilidad de excarcelación o lo que fuera. Yo no soy abogado, pero es un ejemplo como para que se entienda. ¿Qué significa su nombre? Bueno, tiene distintos nombres. En realidad, sacramento de conversión, sacramento de penitencia, sacramento de confesión, que es como generalmente lo conocemos,
sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación. A mí me gusta más enfatizar el último, el sacramento de la reconciliación, porque de alguna manera pone el acento en Dios, ¿no? Pone el acento en este Dios que perdona, en este Dios que abraza, lo cual implica a su vez también que uno se tiene que haber arrepentido, tiene que haberse... querer reparar en lo que uno pueda reparar aquello que ha hecho mal. En cambio, si uno pone el acento en la conversión, parecería que el énfasis está puesto en el ser humano, ¿no? Digo, los nombres no son nombres puestos al azar, son todos correctos siempre y cuando sepamos comprender por qué se llaman de esa manera y lo que enfatizan y dejan de enfatizar, pero no es que dejan de integrar, ¿no? Decir que el sacramento es de la conversión, en realidad está enfatizando el trabajo del ser humano con respecto a Dios. La reconciliación nos habla más de Dios hacia el ser humano y de este ser humano que busca reconciliarse con Dios. La conversión nos habla más como si fuera una mera tarea del ser humano e incluso hasta podría estar dejando de lado la idea de que Dios también nos asiste en ese proceso de darnos cuenta que hicimos las cosas mal, en ese proceso de volver a acercarnos a Él, ¿no? La penitencia va a poner el énfasis en la reparación, porque penitencia no hace tanto referencia al castigo ni a la pena, sino que hace más referencia a la penitencia, a la necesidad de reparación. La mejor penitencia a un error es intentar repararlo, digo, ¿no? No. Ni más ni menos, digo, es intentar repararlo en lo que se pueda reparar. Y evitar a su vez también volver a cometer lo mismo. En la confesión solamente está enfatizado el hecho de confesar lo que se hizo mal, que es sumamente importante, y también la psicología, si bien no soy psicólogo, nos invita siempre a expresar, ¿no? Las adicciones, con respecto a las adicciones, son el mismo nombre nos está diciendo como que hay algo que esa persona no puede terminar de decir, de dictar, ¿no? De diccionar. Como que hay algo que no puedo decir y que por eso los grupos de alcohólicos anónimos, los grupos de ayuda para las adicciones tienen una etapa muy importante en esto del decir, pero no es todo tampoco en el decir, sino que hay procesos internos, hay necesidad de reparar las cosas malas que uno ha hecho y demás, ¿no? Bien. ¿Quién puede recibir el sacramento de la reconciliación? Bueno, los bautizados que han incurrido en el pecado. O sea, se puede acceder al sacramento de la reconciliación alguien que no está bautizado, un judío, no, solamente los bautizados, ¿sí? ¿Alguna explicación con respecto a esto? Dice el catecismo en el número 1425. Han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. El apóstol San Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas en el Padre nuestro. Lo que nos está queriendo decir el catecismo es que posiblemente el bautizado termine cayendo, por más que esté asistido en la gracia o esté asistido por la gracia, en algún tipo de acción que de alguna manera rompa relaciones con Dios o no favorezca su proyecto y demás, ¿no? Es parte también del ser humano aprender a guardar las relaciones, a conservarlas, a custodiarlas y a promoverlas. El ser humano va a decir, a partir como una de los efectos que va a dejar el pecado original, que sí, el bautismo purifica y nos limpia, ¿no? En esa imagen simbólica del agua que realiza nuestra verdadera unión con Cristo, perdonándonos ese pecado original.
nos va a hablar de que el ser humano quedó con ciertas debilidades, ¿no? Y tenemos una cierta tendencia al mal que es puesta bajo el nombre de concupiscencia. La concupiscencia nos habla de eso, de esa tendencia que a veces como seres humanos tenemos hacia el mal. Sabiendo que incluso está mal, tenemos como esa debilidad hacia hacer el mal, ¿no? La gracia de alguna manera nos viene a fortalecer para poder superar esa debilidad de la concupiscencia que muchas veces se nos presenta o nos lleva a situaciones de tentación, ¿no? Dejemos este video acá como para poder después seguir reflexionando cuál es el camino o el proceso de vida que posibilita recibir el sacramento, ¿no? Uno hace un gesto malo o hace un gesto que puede haber debilitado, roto alguna relación. Y bueno, ¿cuál es el proceso para poder acercarse a las puertas de la misericordia, ¿no? A esa fiesta que el Padre prepara para nosotros cuando nos convertimos, cuando nos damos cuenta que hicimos algo mal, cuando buscamos reparar lo que hicimos volviendo a sus brazos y con su gracia. Bueno, lo vamos a ver entonces en el próximo video.